Bueno, un poco lo que ha comentado Gertrude, la idea es compartir un poco con vosotros mi experiencia en el cliente en el que estaba anteriormente, en el que estoy ahora, antes de mudarme a Madrid. Y bueno, es una empresa de aeronáutica y bueno, no sabía muy bien cómo estructurar esto o qué os gustaría saber exactamente, entonces pues bueno, he preparado un poco el contexto para que veáis un poco en qué contexto se ha hecho esta implantación, qué causas o síntomas había en ese momento que nos indicaban que pues a lo mejor una gestión ágil podría ayudar, y luego un poco compartir con vosotros algunas imágenes y un poco lo que estábamos haciendo en cada uno de los proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, y al final he preparado un poco un par de diapositivas de dificultades, lecciones aprendidas o cosas que creemos que hicimos bien, ¿no? Pero bueno, es para vosotros, entonces levantad la mano si tenéis dudas, comentarios o lo que sea y lo vamos viendo, ¿vale? Es un poco, pues, por partir un poco de una referencia a esta estructura. Entonces, a ver, vale. ¿Quiero la resolución, ¿vale? Sí, Vale, sí, si quieres. Aunque bueno, hay por ahí letrita pequeña, pero tampoco importa mucho. Os voy explicando un poquito de momento. Para poneros en contexto, esta empresa no se dedica directamente a hacer aviones, sino que lo que hace es todo lo necesario para construir un avión, ¿vale? Esto era para poneros un poquito en contexto, que como, bueno, probablemente ya sepáis, los aviones no se construyen de una pieza, sino que hay muchas partes diferentes que tienen que elaborarse, se tienen que diseñar, fabricar y montar en un país, en una ciudad, y luego se juntan todos, probablemente en un sitio diferente, para ensamblar lo que es la última fase, que es el avión, ¿vale? Entonces, esta empresa en concreto lo que hace es el diseño para la maquinaria y las instalaciones necesarias para ejecutar o, digamos, hacer la manufactura del avión, ¿vale? Entonces, bueno, lo que reciben ellos básicamente es el diseño del avión. Pues un cliente como Airbus, por ejemplo, dice, vale, este avión os mandamos el diseño, lo queremos fabricar pues en el año 2020 y este es el proceso más o menos de fabricación. ¿Cómo lo hacemos? Y esta empresa pues tiene un trabajo de ingeniería y empieza a diseñar pues todo lo que son las plantillas para hacer agujeros en la chapa del avión, máquinas que sirven para elevar las piezas, transportarlas para que no pierdan un poco su punto de gravedad o no se rompan. ¿Qué más? Pues marcos, digamos, por ejemplo, para las alas hay marcos, como un marco de fotos, ¿vale?, que sujetan el ala de tal forma que se puede trabajar en ella, se puede pintar sin que se deforme. Y ese mismo marco sirve para transportarla de una estación de trabajo a otra, sin que sufra daños y demás. Y luego pues la adaptan para que insertarla pues en el fuselaje, ¿no?, digamos. Entonces, sí, te la pongo por ahora iremos viendo un poquito más. Tengo aquí algunas fotos de algunas instalaciones para que os hagáis un poco la idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Pero generalmente son proyectos con bastante incertidumbre, porque al final el trabajo que ellos hacen depende mucho del diseño del avión, y muchas veces un mismo avión se tiene que adaptar para otro uso y su configuración interna, por ejemplo, cambia. Entonces ellos tienen que adaptar las instalaciones para fabricar ese tipo de estructura que ha cambiado. Entonces es un entorno bastante incierto, pues porque no se sabe qué va a ocurrir, cómo va a cambiar el diseño, y es bastante cambiante en el sentido de que no sabes el día de mañana a qué te tienes que adaptar, ¿no? Hay parte de los aviones que se hace de forma manual, aunque no lo parezca, ¿vale? Hay zonas donde pues se hace un taladrado, por ejemplo, manual, que es introducir unos tornillos muy grandes que ensamblan chapas del avión para que no se separen o no entre aire entre ellas, ¿vale? Hay partes que se pueden hacer manuales y otras partes donde tienen que hacer robots, y bueno, es bastante complejo. Entonces hay brazos hidráulicos y demás pues que están adaptados para hacer esa labor, ¿vale? ¿Y construiste esos robots, esos aparatos? Eso es, se diseña, se construye, se prueba y se hace la instalación en cliente. De hecho, también luego está un plan el tema de las garantías y demás, que es, vale, se firma un contrato como llave en mano y se dice, pues mira, para este avión que te hemos mandado el diseño necesitamos hacer 10 copias de ese avión, y hasta que no se han hecho las 10 copias y se han verificado no se da por aprobado esa estructura, instalación o máquina. Entonces ellos también llevan un poco lo que es el principio, ¿no?, el arrancar las líneas y demás. Para que veáis aquí, por ejemplo, ejemplos, el marco que os he comentado antes, ¿vale? Esto es un ala, la parte amarilla. Aquí veis personas que están taladrando, ¿vale?
y luego este es el marco pues que sujeta el ala y la transporta. Luego también hay aquí una zona, digamos unas gradas, donde pueden trabajar los operarios con seguridad, en algunos casos tienen pantallas y demás, y bueno, esto seguramente se eleve y transporte el ala a la siguiente estación, está automatizado, ¿vale? Esto es un ejemplo. Este es otro ejemplo de una máquina también, o sea, hace lo mismo que los operarios, pero con un brazo robótico, ¿vale? Esto ya sería como, digamos, un modelo más avanzado, el mismo brazo, que en vez de ser pues tan pequeñito, es un brazo ya más potente, ¿vale? Y aquí hay un cabezal, digamos, una extremidad que tiene una función. Pues en este caso, pues a lo mejor tiene aquí unas ventosas para enganchar la chapa del avión y hacer agujeros, o colocan los tornillos, o simplemente calibra el agujero, es ponerle una medida concreta. Pues bueno, hay muchas funcionalidades que puede tener esta cabeza del robot, ¿vale? A ver qué más. Este es una parte del fuselaje. Como veis aquí tiene por arriba la piel, por abajo no la tiene, y está sostenido por una especie de soporte, ¿no? Pero dentro, estos, digamos, andamios, por llamarlos de alguna forma, o soportes, también los hace esta empresa, son para que los operarios puedan acceder físicamente a trabajar de forma manual, o a, yo que sé, hacer instalaciones para poner los utensilios para los paracaídas o para los asientos, etcétera. Entonces todo esto tiene que estar preparado para que se pueda, digamos, intervenir en el avión sin modificar la estructura de lo que es la parte del fuselaje, ¿vale? Aquí es un ensamblaje de la cola del avión. Pues bueno, hay pues materiales, hay útiles, digamos, que son más comerciales, como pueden ser, yo que sé, unas plataformas de elevadoras, pero luego hay, por ejemplo, aquí una especie de unas pinzas que hace que se ensamble una parte con la otra sin sufrir daño, sin forzar, digamos, ¿no? Entonces todos esos pequeños utillajes también los fabrica esta empresa según el modelo del avión, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente su actividad se diferencia en máquinas e instalaciones, y luego por otro lado tienen un I+D, que veremos un poquito más adelante, pero sobre todo es investigación de materiales diferentes con los que hacer pues, este tipo de útiles para que sean más ligeros, más duraderos y demás, ¿vale? Más ejemplos. ¿Sabéis qué parte es esta de la vida? Hacia el final, ¿no? Esta cola. Eso es lo que está justo encima del timón, que es esta aleta, ¿vale? Y aquí pues también veis como una especie de plataforma donde pueden acceder los operarios, y pues hay aquí una zona de trabajo con las pantallas que están pues también ligadas al proceso. Es un poco todo un conjunto, ¿vale? Tiene que tener una zona de seguridad y bueno, estar adaptada a lo que es el diseño del avión, de la parte del avión en cuestión. Vale, este bueno ya es una FAL que se dice, es la parte final de ensamblaje de todo el avión, y pues para que veáis un poco la cantidad de cosas que hace falta alrededor del avión para hacerlo de verdad, para montarlo, ¿no? Entonces no solo son escaleras y tal, que parece muy sencillo, pero hay muchísimos elevadores y materiales que son ad hoc, son a diseño o justo diseñados para ese avión en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, estos son un poco los proyectos de ingeniería, como habéis visto, con bastante incertidumbre. Y bueno, y otra cosa sobre el contexto de esta empresa es un poco cómo está organizada, ¿vale? ¿Os suenan los silos? Creo que antes hemos estado hablando además de silos con Javi. Vale, pues esta empresa está organizada por departamentos, ¿vale? Los que estáis un poco más en el mundo ayer estáis acostumbrados a ver equipos multifuncionales tal cual, pero en este caso están, de hecho, físicamente y organizacionalmente puestos para trabajar por departamentos. Entonces pues hay departamentos de ingeniería mecánica, eléctrica, software por otro lado, aplicaciones que son los que digamos dan el alma a las máquinas para que pues empiecen a funcionar, hacen las pruebas, calidad, producción, materiales, compras, logística. Luego hay un departamento de operaciones, que este es bastante importante, que es donde están los project managers, ¿vale? Cada project manager tiene su proyecto o 2 o 3 proyectos, dependiendo del tamaño. Y hay un pequeño grupo de gente que tienen también perfil de project manager, pero se dedican a hacer ofertas de proyectos al cliente que luego pues se aceptan o no o se convierten en proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, Una pregunta sobre sí. ¿La gente de producción está también En un departamento. pero cerca de
del resto o no? No, generalmente, o sea, aquí en este caso hay como un edificio de oficinas, ¿vale? Donde tienen su oficina pues los de ingeniería mecánica, diseño, tal, ingeniería eléctrica y tal, y luego producción tienen como casetas en producción, donde pues hacen su planning de fabricación, el de calidad por ejemplo sí que va más allí, también tiene una caseta en la nave, digamos, pero o sea, están entre ellos básicamente, no hay un ingeniero con ellos y uno de software y uno de Y no cambian el mismo aplicación. edificio ni nada. No, eso es, no. Entonces, bueno, como veis, los departamentos se organizan más o menos. Hay un jefe de departamento, ¿vale? Que es como la cabeza de ese departamento, el que toma decisiones en cuanto a recursos y demás. Luego están los coordinadores y los especialistas. Pues, por ejemplo, hablando de ingeniería eléctrica, pues está el coordinador de los ingenieros eléctricos, y hay varios. El coordinador tiene perfil de ingeniero eléctrico, pero no ejerce como tal, sino que hace más labores de gestión. Puede servir un poco también de consejero muchas veces o de mentor, pero no realiza la labor, ¿vale? Entonces, más o menos eso, es un poco, digamos, están ubicados por silos, ¿vale? Y no se comunican tanto entre sí como un equipo ágil que trabaja junto y es multifuncional y están, pues, físicamente en la misma sala, digamos, ¿vale? Vale, aquí es un poco un esquema de cómo es el proceso, para que os hagáis un poquito la idea, ¿vale? Teniendo en cuenta esta distribución de departamentos. Entonces, lo que os he comentado, primero hay un departamento de operaciones, ¿vale? Que hacen la oferta al cliente, sobre todo es la parte de oferta, no el project manager como tal. Se acepta la oferta, se hace un contrato y ya se empieza pues lo que es tradicionalmente un proyecto. Se hace un planning, luego una etapa de ejecución y monitorización. Hay aquí una parte que oficialmente no está en el procedimiento, digamos, pero es una etapa de cambios de alcance. Una vez que se entrega al cliente, pues hay problemas, ¿no? Entonces pues hay como cambios de alcance o todavía no es garantía porque no está del todo entregado, es una especie de limbo, digamos, donde pues aparecen cambios y hay que volver a planificar y ejecutar y cambiar cosas, ¿vale? Y luego pues bueno, está el cierre. Entonces, en el planning, y esto es un poco lo curioso, o no tan curioso a lo mejor, es que el que hace el planning es el project manager, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues él cuenta con un planning de cada uno de los departamentos que vayan a trabajar en ese proyecto, es decir, ingeniería mecánica hace el suyo, ingeniería eléctrica hace el suyo, tal, entonces él luego pues coge, digamos, los hitos principales y elabora su planificación, que es un poco la de referencia, ¿vale? Aquí en ejecución y monitorización, ¿vale? La parte de ejecución, básicamente, de forma sencilla, se divide en 3 etapas: diseño, fabricación y pruebas, ¿vale? Pues imaginaros, ¿no? Como una máquina. Pues primero se diseña, se fabrica y luego se hacen pruebas. En diseño, pues sobre todo, la primera parte siempre es ingeniería mecánica, que son los que dan el cuerpo, ¿no? Hacen la carcasa de la máquina y tal. Luego viene ingeniería eléctrica, que coloca el cableado. Luego ya está producción, que lo fabrica físicamente. Luego interviene más calidad con aplicaciones, que es pues hacer las pruebas en el taller y demás. Y bueno, software va un poco, digamos, por libre, porque al final es como un producto adjunto al producto como tal, ¿vale? Entonces, pues bueno, sobre todo ya para la parte de pruebas, si no esto ya es su trabajo, ya no pueden hacer las pruebas, entonces siempre trabaja antes. Y compras y logística, pues bueno, lo he pintado así un poco, porque intentan un poco bailar al son de ingeniería mecánica y eléctrica. En función de lo que diseñen, pues tienen que hacer su plan de compras, ¿vale? Y bueno, luego ya en la etapa de cambios, pues intervienen todos o los que tengan que intervenir. Y yo diría que casi es cuando actúan de forma más ágil, porque como hay mucha presión y hay que hacerlo ya y les come el tiempo, ¿no? Pues entonces actúan de forma bastante más rápida, pero bueno. Y luego, pues bueno, está el cierre del proyecto, que lo hace generalmente el jefe del proyecto, ¿vale? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale, entonces con todo esto que os he contado más o menos, ¿identificáis algo o qué veis, además de la incertidumbre, que puede ser, digamos, mejorado con una gestión ágil? Sí, no, las pruebas continuas. ¿Sí? Con la de los cambios. Los cambios. El responder a los cambios tan tarde es un desarrollo que más costoso y difícil que si lo haces durante o al principio. Mira, ¿verdad que construís diferentes máquinas, soportes, escaleras? O sea, tenéis elementos que son independientes. Por ejemplo, entonces podríais
vamos, podríais hacer equipos multidisciplinares con todos estos y que estén focalizados en una sola herramienta. Eso sería Agile. Eso sería Agile. Por ejemplo, aquí lo que hacen es entregarlo tarde, o sea, entregarlo al final, porque generalmente cuando haces un proyecto llave en mano, generalmente ya vas tarde cuando has firmado el proyecto, o sea, ya lo vendes como para un poco ayer, ¿no? No ayer, pero justo mañana. Entonces claro, no vas mostrando todo en la etapa, pero sería, por ejemplo, una de las cosas. ¿Qué más? Las pruebas, ¿no? Las pruebas. Sí, las pruebas están ahí al final, como una etapa, o sea, primero lo construyo todo y luego pues hago las pruebas, a ver qué pasa. ¿Sabes? Vale. Eso suena como, no sé si es lo que haces, pero suena claro. como, vamos, o sea, te puedes encontrar desmontando todo y empezando de nuevo. Claro. Si alguien ha cometido un fallo en la fase de diseño o en la fase de producción. Claro, aquí por ejemplo, como es, digamos, hardware, por llamarlo de alguna forma, pues ellos fabrican y hacen pruebas, claro, fabrican una cosa, hacen pruebas, fabrican otra cosa, hacen pruebas, pero no hacen pruebas, digamos, en la parte de diseño, a lo mejor, y aquí es un poco lo que estuvimos pensando después, prototipar, o hacer pruebas con algo que no se ha terminado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más cosas? Yo pienso que para hacer pruebas, seguramente calidad tiene que preparar cosas, ¿no? Pues si pruebas y calidad está al principio, o sea, si es multidisciplinar y están focalizados por equipos en cosas diferentes, pruebas pueden preparar desde el principio, preparar cosas. Y ellos también enfocarse en las pruebas para hacer cosas. Claro. Es que yo creo que es un entorno, lo que dices tú, cada máquina, ¿no? Cada cosa de estas es diferente de las demás, de las anteriores. Pero muchas veces tienen que trabajar en conjunto, porque por ejemplo, si es una línea de fabricación, tú haces una máquina y luego haces otra y chocan entre ellas, Vale, claro. tiene que estar como todo en sincronía, ¿sabes? Exacto. ¿Cuánto hablan los ingenieros con la gente de producción? ¿Cuánto hablan? Sí, otra cosa para, porque tal y como lo pintas, Claro, aquí es yo como hago muy un separado. diseño y ahí te las compongas. Aquí lo que ocurre, además de equipos, digamos, separados por departamentos, es que hay modificaciones de los equipos. Tú no tienes un equipo siempre para un proyecto, sino que a lo mejor hay una persona que ha trabajado antes en otro proyecto y tiene una urgencia y está trabajando ahora. Imaginaros, ¿no? Ha trabajado en un proyecto A, ahora está en el proyecto B. Si el proyecto A se ha acabado, pero como está en la etapa de cambios, a lo mejor se abre algo del proyecto A y a esa persona le sacan y la pasan otra vez al proyecto A. Entonces, es una acción por proyecto. Eso es. O sea, no son un equipo real. Exacto, no es un equipo por proyecto. Esa demanda es tarea. Ellos tienen aquí, pues esta persona de ingeniería mecánica, pues ahora hace falta, porque en su plan impuso esta parte de diseño y ahora esta parte de diseño está mal, pues vuelve ahí y arréglalo. Si puede, si no, pues pondrían a otra persona, todavía casi peor, porque no tienen know-how, ¿no? ¿Qué más cosas veis? Sí. ¿Cuál es el perfil del cliente? El perfil del cliente. Claro, porque al final para hacer pruebas y para evolucionar vamos a necesitar saber si lo que estamos probando es lo que el cliente, entre comillas, va a necesitar. Entonces aquí en todo este proceso el cliente no aparece. Aparece cuando firma y aparece cuando... Generalmente sí. Cuando ya haces, o sea, se lo entregas, aparece como aquí. Claro, aparece ahí, pero solamente tenemos esa etapa de cambio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Es que no hay una posibilidad de hacer evoluciones en la etapa anterior. Aquí sí que hay hitos, digamos, hito de diseño. Hemos acabado el diseño, lo tiene que aceptar el cliente. Hemos acabado, yo que sé, la primera parte de fabricación lo tiene que aceptar, pero es contractual. Claro, es decir, tú aceptas el diseño, pero en realidad no sabes si va a funcionar en tu... Igualmente vas a cambiarlo luego, aunque lo hayas... Claro, digo, son documentos, no prototipos. Exacto. Si fueran prototipos, pues podemos empezar a ver que lo que queríamos no era eso. Exacto. Pero, por ejemplo, o sea, si estás trabajando, porque yo un avión entiendo una cosa, o sea, bueno, algo es un poquito de eso, de lo de las un avión entiendo que, vamos, o sea, que sí, si te estás haciendo piezas para menos 320, 340, y no necesitas muchos clientes, está ahí, están los certificados, está todo. Sí. Ellos trabajan, es decir, en esos, pero trabajarán en otros nuevos, claro. Si trabajas en otros proyectos nuevos. Sí, digo, en hacer piezas nuevas. Claro, hay aviones, nuevos. por ejemplo, Y no aparece el cliente para nada. Una 320, por ejemplo, es muy sencillo porque creo que es de los aviones que más copias se hacen actualmente. Pero luego está, por ejemplo, el programa en el que estoy, el A400M, es un avión que se ha vendido
pero todavía no funciona con todas las capacidades que debería funcionar. O una A320, A350, para la parte militar lo que hacen es coger ese mismo avión, pelarlo entero por dentro y ponerle pues paracaídas, tal cual. Entonces cambia otro, tienes que adaptar las máquinas también para eso. Entonces, claro, el cliente está, pero hasta que no lo tiene en su instalación no lo prueba. O sea, él puede aceptar todos los diseños que tú quieras, pero no, hasta que no lo puede probar no sabe, ¿vale? Entonces, un comentario más, ¿no? Lo que, un poco de esta forma de trabajar, ¿no? De cómo están divididos los departamentos y qué tipo de producto o de proyecto de ingeniería trabajan, pues traen un montón de cosas, ¿no? Que dices, pero se puede utilizar aquí, allá, y no, esto es simplemente un draft que según iba yo pensando lo iba dibujando. Pero sobre todo, no sé si conocéis la matriz Stacy, que es esta de aquí, ¿vale? Esta matriz refleja un poco en el eje X, en este eje lo que habla es del cómo, ¿vale? Y en el eje Y lo que habla es del qué, lo que hablas, vaya. Refleja la incertidumbre en el cómo y la incertidumbre en el qué, ¿vale? El qué son los requisitos y el cómo es la tecnología, es decir, es el know-how, ¿vale? Entonces esta matriz sirve un poco para tener una idea de qué proyectos se pueden utilizar o se pueden gestionar a través de metodologías ágiles. Se dice que lo que tiene muy poca incertidumbre, es decir, lo que está más cerca aquí del punto cero, ¿vale? Es un proyecto simple, por ejemplo, hacer una casa. Tú sabes los requisitos y sabes cómo hacerlas, se han hecho miles de casas. Entonces es un proyecto simple que se puede gestionar teóricamente, ¿no? con una planificación, digamos, más waterfall. Sin embargo, si estás en la otra punta y tienes total incertidumbre en tecnología y total incertidumbre en requisitos, no puedes hacer un proyecto porque sería un caos. Y hay una etapa intermedia que es la de proyectos complejos, es decir, hay una alta incertidumbre en el qué, es decir, qué requisitos son o si cambian constantemente, y alta incertidumbre en el cómo, es decir, ¿cómo hago esto? Muchas veces igual hay empresas que saben qué producto tienen que construir pero no tienen la tecnología, entonces igualmente están en un entorno complejo, la tienen que desarrollar, ¿vale? Entonces estos proyectos, ¿dónde se sitúan más o menos? Generalmente en entornos complejos, ¿vale? No son proyectos sencillos que se pueden hacer con una planificación de antemano y sea bastante predictivo, ¿vale? Entonces, elevado grado de incertidumbre, eso es lo que ocurre con estos proyectos. ¿Por qué? Hay requisitos cambiantes, muchas veces es la primera vez que se hace porque ese avión no se ha hecho antes, el diseño del avión cambia, entonces se tienen que adaptar y hay tecnología desconocida. Muchas veces pues se han vendido proyectos o se han hecho ofertas de cosas que tienen la competencia pero que ellos todavía no lo han hecho. Entonces, claro, lo estás haciendo también por primera vez, no has hecho un I+D previo. También hay incertidumbre, ¿vale? Y bueno, ¿cómo explicar lo demás? Un poco aquí lo que menciona el contrato fijo. Al tener un contrato fijo, hay una planificación rígida también, porque tienes un alcance fijo y tienes un tiempo también, además de un coste. Casi las tres variables del triángulo son fijas, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues una planificación rígida. ¿Esta planificación en qué deriva? Pues en una mentalidad también bastante rígida, es decir, las personas del equipo no aceptan el cambio tan fácilmente, porque ya todo lo que tienen es bastante como para que encima cambie y les traiga pues más estrés o más incertidumbre. Entonces no están aceptando el cambio, ¿no? Digamos, o todo lo que les viene por delante. ¿Qué más? El contrato fijo lo que hace es dar muchos, implica plazos exigentes, ¿vale? Porque tienes un tiempo y tienes que entregar un montón de requisitos y hacer frente, ¿no? a la demanda del cliente. Esto no deja espacio para la reflexión, para hacer retrospectivas, para pensar un poco qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué se puede mejorar, ¿vale? A la vez, ¿qué ocurre? Volviendo a hablar de los equipos, ¿vale? Hemos comentado silos. Los silos son estos, digamos, recipientes cilíndricos muy grandes donde se guarda grano y no tienen comunicación entre sí, ¿vale? Esto es ya un caso extremo, por supuesto en esta empresa hay comunicación, pero no trabajan como equipos multifuncionales. ¿Qué genera eso? Pues al final que haya una jerarquía también. Hay jefes de departamento, coordinadores técnicos, jefe de proyecto al que hay que reportar. Entonces, además de la jerarquía hay que reportar. Como vamos mal en tiempo
pues hay que reportar todavía más para asegurarnos de que vamos a llegar bien. Entonces al final eso genera mucho estrés, la gente se quema y hay como un ambiente como de más tensión, ¿no? ¿Qué más? El hecho de que haya una jerarquía y que haya que reportar y que haya que actuar de esta manera, pues no deja espacio para la autoorganización, porque no pueden tener decisión, el equipo no puede tomar decisiones, sino que tiene que un poco actuar en función de lo que les dicen que hagan, ¿vale? El estar por departamentos también, ¿qué ocurre? Que no hay comunicación cara a cara, generalmente se utiliza pues ordenador, teléfono o incluso email y no hay pues una comunicación tan fluida. ¿Qué más? No hay visibilidad del proyecto, del estado en el que está y de qué están haciendo otros departamentos. Al final, ¿qué pasa cuando te viene una necesidad desde arriba o una fecha? Cuando te dicen necesito esto para tal día. Generalmente ese día que te dicen no es el día que ponen el contrato, sino que seguramente sea un día un poco antes por si acaso. Entonces tú haces una planificación que también le dices te lo voy a dar para tal día, pero el día que dices tampoco es el día que tú crees que vas a acabar. Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo estamos exactamente? No, eso es lo que ocurre un poco, que no hay visibilidad. Y luego, pues bueno, que hay especialistas no generalistas. No hay personas pues, que saben mucho de lo suyo, pero no saben hacer una planificación macro a lo mejor, o no saben resolver temas que igual son de otros departamentos o que implican un poco una decisión de equipo. ¿Vale? ¿Qué más había aquí? Bueno, y sobre todo esto, que el progreso al final se traduce en que se cumple el plan o no se cumple el plan, no en que hemos entregado o no hemos entregado, ¿no? Y un poco pues así explicado de forma un poco caótica es todo lo que sale de este tipo de gestión o de organización de departamentos y también del tipo de proyecto de ingeniería que tienen ellos, ¿vale? Entonces, pues bueno, con todo esto está el planteamiento de, vale, si implantamos una metodología ágil aquí, ¿qué nos puede aportar? Pues a lo mejor hay muchas cosas, como por ejemplo traer un poco más de simplicidad, o mejorar la comunicación, o quitar reportes, pues hay algo que seguro que se puede mejorar, ¿vale? Entonces, pues bueno, de ahí salió un poco la idea, ¿vale? De todo este contexto. O sea, buscáis ideas también, eso es la idea. ¿Eh? No, eso es un poco cómo surgió. Vale, la historia, vale. Eso es, que me ha alargado un poco aquí en el contexto, pero bueno. Entonces, básicamente quería comentaros un poco, mientras estaba en la empresa, ¿vale? Teniendo ese contexto de fondo, ¿vale? Pues primero pues fue esa idea, ¿por qué no utilizar Agile, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente un compañero y yo empezamos a leer, pues buscar información de Agile, casi todo era de software, empezamos a buscar, pues, yo qué sé, personas, empresas que hubieran implantado algo similar en industria, bastante difícil. Pero bueno, pues empezamos a leer, a hacer cursos online, etcétera, y lo primero que hicimos fue una sesión informativa a los directivos, ¿vale? De Scrum. ¿Por qué Scrum? Pues porque fue donde la metodología que más información encontramos y era un poco la que más generalista igual nos podía parecer, ¿vale? Y que pues bueno, el tema de trabajar en sprints, entregar valor de forma temprana, pues parece que podían solucionar muchos de los problemas que hemos mencionado anteriormente. ¿Vale? ¿Con qué objetivo esto? Pues con el objetivo de pedir pues que permiso, digamos, que para montar una especie de laboratorio o conseguir más gente en la empresa que estuviera interesada para desarrollar este conocimiento y a lo mejor pues implantarlo algún día. ¿Vale? A algunos directivos pues no les gustó mucho la idea, a otros un poco más. A los que no les gustó la idea, básicamente pues la contestación, digamos, fue pues a ver, esto si hiciéramos bien la gestión de proyectos ya seríamos ágiles. Entonces pues bueno, dices, claro, pues algo está fallando, ¿no? Otros pues les pareció buena idea, como claro, hay que cambiar porque es que siempre llevamos como la educación toda la vida haciendo lo mismo, bueno, pues había un poco de todo, ¿vale? Finalmente conseguimos un proyecto piloto, ¿vale? Un proyecto que tenía alta incertidumbre, había un equipo pequeño, o podíamos montar un equipo pequeño, y era de un cliente interno, es decir, iba a ser un proyecto I+D, porque claro, probar algo con un cliente externo no es muy buena idea, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero bueno, entonces ya habría más presión todavía. Vale, un proyecto piloto. Luego os comentaré un poquito más de detalles de los proyectos, ¿vale? ¿Qué fue lo siguiente? Pues
una vez empezado el proyecto piloto, empezamos a ver ya cosas que funcionaban un poco mejor, cosas que no había manera de encajarlas y un poco ya lecciones aprendidas y tal. ¿Qué hicimos? Bueno, además de montar un blog a nivel interno de la empresa, en una intranet para preguntar opiniones, etcétera, empezamos a hacer sesiones informativas a todos los departamentos, ¿vale? Para preguntarles qué opináis. Y ante el mismo tablón de este proyecto, pues les explicábamos todo el backlog, qué era, de dónde salían las historias, qué era una historia de usuario, tareas, bueno, un poco para que vieran otra perspectiva, ¿no? Bueno, y que dieran feedback de si ellos creen que podían trabajar así en el futuro. ¿Con qué idea hacíamos estas sesiones formativas? La primera, para empezar con un top-down, digamos, y la segunda para ir con un bottom-up, es decir, eso es de arriba abajo y de abajo arriba, que no fuera un cambio que viniera impuesto desde los directivos, pero que tampoco fuera un cambio que viniera creciendo desde abajo y que luego fuera muy difícil o nos encontráramos, ¿no?, con un impedimento en dirección de no, esto no podéis hacer aquí lo que queráis, sino intentamos atacar un poco ambos niveles, ¿vale? Bueno, pues sí. Una pregunta de la presentación. No. ¿Cómo llegaste allá sin pasar por mí? En un sitio donde se fabrica, ¿sí? Es que allí, ¿qué ocurrió? Que, claro, por supuesto habían intentado implantar Lean y habían intentado, pues, en el taller poner un tablón y tal. Lo que pasa es que no funcionó muy bien. Entonces, claro, Lean es eliminar desperdicios. Pero Lean ya no, ¿sabes? Es como, a ver, está todo muy relacionado. Al final es un concepto, ¿no? También Agile es eliminar desperdicios. Pero para ellos era simplemente algo que estaba en el taller y no más allá. Entonces, pues dijimos, vale, vamos a ver cómo podemos experimentar esto, pero en la gestión, porque al final los departamentos donde están, sobre todo, tienen una gran cantidad de gestión, o tal y como estaban organizados era así. Entonces, por eso no un link directamente. Pero bueno, luego ya veréis que más adelante de lo que se trata es un poco de adaptarte a lo que ellos quieren, porque también nos pidieron, no sé qué nos pidieron una vez, otra metodología. Se trata de mejorar, llámalo como quieras, pero vamos a hacer un híbrido o algo que nos ayude un poco a mejorar, ¿vale? Entonces, bueno, pues buen feedback, algunos pues tenían un poco de dudas si podía funcionar o no. Pasamos ya, nos dieron un primer proyecto, ¿vale? Al empezar ya con el primer proyecto ya tenía un poco más de estructura, digamos, lo que hacíamos. Empezamos con una formación de Scrum, lo impartimos nosotros a nivel interno para los compañeros los equipos del proyecto 1 y del proyecto piloto que estaban en marcha, porque no la habían tenido antes. Y empezamos un poco ya también a dar formación pues a otros departamentos y otra gente que no estaba trabajando con ellos. Proyecto 2, y luego ya empezamos a hacer una guía híbrida, ¿vale? No en forma de procedimiento, sino de, digamos, recopilar un poco conceptos como qué es un incremento, qué son historias de usuario, qué formato tienen, para que cualquiera pudiera acceder y ver un poco qué es lo que se está haciendo en ese proyecto Agile o eso que escuchaban que no sabían lo que era, ¿no?, del todo. ¿Vale? Hicimos también un intento, lo voy a dejar en intento, de integración con valor ganado, que es tal y como en esta empresa es como ellos llevaban un poco el control de coste, digamos, ¿vale? No solamente llevaban un control de lo que se había gastado del presupuesto, sino también un poco el valor generado. ¿Qué pasa? Que con Scrum, por ejemplo, tú puedes saber un poco la cantidad de puntos que vas haciendo en sprint, etcétera. Entonces, pues intentamos hacer un poco esa integración con valor ganado para traducir esos puntos a progreso, más que el progreso simplemente sea, ¿no?, cumplir el plan como era antes. Eso quedó un poco en proyecto todavía, porque es bastante complejo. Luego vino un tercer proyecto, ya que era con cliente externo, ¿vale? Esos dos proyectos de aquí son con cliente interno, es decir, una especie de I+D, además del proyecto piloto. Luego, aquí ya se acercaba un poco a mi marcha de la empresa, porque me venía a Madrid. Entonces, pues la idea fue hacer una formación a Scrum Master, que entendieran qué es un Scrum Master, qué es la facilitación, etcétera, etcétera, para que personas internas de la empresa pudieran un poco ejercer ese rol en sus proyectos o incluso en los proyectos que estaban todavía abiertos, ¿vale? Y bueno, y luego ya pues mi última etapa fue un poco apoyo a los equipos que estaban y a esos Scrum Masters nuevos que estaban empezando sus proyectos. Aquí formamos a 10 Scrum Masters, pero creo que 3
tres o cuatro de ellos, seguramente 3 solo, se quedaron trabajando como tal o ejerciendo el rol. Pero bueno, ya viendo gente que conoce un poco más lo que es y tal, pues ayuda también al cambio. Vale, esto es un poco una foto de todo el trayecto y ahora mi idea, o lo que tengo preparado es explicaros un poco, enseñaros qué he estado haciendo en cada uno de los proyectos. ¿No tenéis preguntas de aquí? ¿No? ¿Sí? Pero fueron todos entonces proyectos de gestión. Proyectos de diseño. Es decir, ¿Qué partes, por ejemplo, se diseñaron cada uno? ¿qué partes o qué Sí, tal? porque a ver, yo entiendo que al final, cuando es un diseño para poner en una fábrica, los entregables de sprint, no entiendo qué es lo que se va enseñando al cliente que se va a entregar. ¿Qué es el incremento, no? Claro, esa es una de las partes difíciles que teníamos nosotros. Claro, por ejemplo, en la fase de diseño lo que ocurre es que generalmente se diseña un 3D, luego un 2D y luego, bueno, hay como una aceptación o un procedimiento para cada una de las fases, pero básicamente haces como un 3D para ver cómo es, se pueden hacer unos cálculos, unas pruebas de si hay, ¿cómo se llama? Bueno, si una parte del diseño choca con la otra, si hay colisiones. Luego hay un 2D que se aprueba y luego ya se pasa a la parte de fabricación, ¿vale? Aquí lo que se hacía es, en la fase de diseño, en vez de lo que hacían antes era coger cada persona una parte de la máquina y dibujarla, digamos, por separado, y luego lo ponían junto y hacían las pruebas de cálculo. Aquí lo que se hizo fue poner a esas dos personas a trabajar juntas en la misma parte de la máquina e ir haciendo pruebas según iban añadiendo más partes del diseño para ver las colisiones. Entonces es un poco un cambio de cómo ellos trabajaban antes y al final el valor para esa etapa es el diseño como tal, es como fictías, ¿no? Que haces un draft y luego ya empiezas a añadir detalles. Pues aquí también hacían el volumen, por ejemplo, de lo que es, imaginaros que es un brazo mecánico, ¿no? Pues el volumen para ver si encaja en la línea, ¿vale? Una vez que encaja tal, pues empiezan a hacerle la forma o los movimientos. Luego ya, pues los tornillos, los detalles, etcétera. En vez de hacer por partes y terminar cada una de las partes, más o menos. Entonces eso es en cuanto a la parte de diseño. Y luego en la parte de fabricación, pues en vez de fabricar directamente, pues por ejemplo ahí tenían una impresora 3D que trajeron de otra fábrica, pues empezaron a hacer también prototipos, digamos, para pues tenerlos manualmente, que también todo el equipo tuviera un conocimiento mayor, porque cuando dibujan los de ingeniería mecánica saben lo que están dibujando, pero cuando le llegan de ingeniería eléctrica dice, vale, ahora tengo que estudiarme el diseño para ver dónde meto los cables. Y en este caso lo que hacían era trabajar ya todos juntos, con el de ingeniería eléctrica también, para que él fuera diciendo, no, es que aquí tengo que meter tanto volumen de cable, vamos a diseñar acorde a eso. Un poco, pues, un cambio de perspectiva, digamos. Formar un equipo multifuncional. Eso es. No todo el mundo podía, por ejemplo, el ingeniero mecánico no podía hacer la labor del ingeniero eléctrico, pero por lo menos entre el equipo reunían las condiciones necesarias como para desarrollar todo el producto. ¿Vale? Entonces, bueno. Vale, pues aquí más o menos lo que he hecho ha sido describir un poco cómo es el equipo y luego enseñaros un par de fotos del tablón y explicaros un poco cómo hacíamos, pues, más a nivel diario. Si queréis saber alguna cosa más, pues preguntadme y os voy contestando, ¿vale? El proyecto piloto, he puesto esta foto a nivel simbólico, más que poner la máquina, porque entonces no íbamos a saber exactamente lo que hacía, pero sobre todo es una máquina de remachado, ¿vale? Lo mismo que hace esta herramienta, pero claro, a nivel, un robot de 2-3 toneladas que tiene que acceder a espacios muy difíciles y poner, pues, remaches que son, ¿no? Tienen unas características especiales y, bueno, unos requisitos X. Entonces, bueno, es un proyecto de alta incertidumbre porque no lo habían hecho antes, la competencia sí lo tenía, ¿vale? Entonces no tenían el know-how, muchos requisitos tampoco los tenían, pero bueno, tenían ya una idea más estructurada. El cliente interno era un I+D, ¿vale? Y esto era un poco el equipo. El equipo empezamos con 4 personas. Bueno, yo estaba haciendo el Scrum Master, que para ese entonces me había leído ya un montón de papeles. Y bueno, el Product Owner, claro, aquí dices, ¿qué hacemos? ¿Un Product Owner quién es exactamente? ¿Alguien conoce del negocio, que sepa del producto? No teníamos tal persona en ese momento.
Entonces dijimos, bueno, al Project Manager hay que darle algún papel, que sea el Product Owner. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta que el coordinador de ingeniería mecánica sabía mucho más del producto y incluso del mercado que... Entonces, bueno, terminaron compartiendo el rol, cosa que no es lo más ideal. Pero bueno, el Product Owner era la persona de ingeniería mecánica y al final, poco a poco, el Project Manager fue encontrando más su lugar, pues de hacer un poco el análisis de coste, de un poco, ¿no?, seguimiento de cómo iba todo. Luego, bueno, había otro de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, y básicamente ese era el equipo, ¿vale? El primer sprint que hicimos, ¿vale? Un poco extraño, ¿no? Dices, un product backlog, empezamos a poner los requisitos del producto, luego no sabíamos linkarlos con las tareas, porque no tenían nada que ver, no sabíamos linkar una tarea con un requisito, sino que una tarea iba a muchos requisitos. Complicado, pero bueno, dijimos, vamos a hacer to do doing done y empezamos con las tareas, así por lo menos vamos ya arrancando, ¿vale? Lo que sí que hicimos fue, pues bueno, un calendario de reuniones que básicamente, bueno, aquí decidimos hacer un sprint de una semana. Más adelante, lecciones aprendidas, nunca vuelves a hacer un sprint de una semana. Pero bueno, sí, muy corto. Entonces teníamos 3 reuniones diarias, una revisión, una retrospectiva y un plan, ¿vale? Entonces, pues bueno, teníamos unas pegatinas donde voluntariamente pues se adjuntaban tareas ellos mismos y tal. Bueno, pues así fue como empezó todo, ¿vale? Un poco más adelante, ya en Sprint 4, ya éramos capaces un poco de linkar tareas a otra cosa, que no siempre eran requisitos de producto directamente, sino que había historias que no eran requisitos de producto técnicos, pero que eran requisitos del proyecto. O sea, era necesario un análisis de riesgos, por ejemplo, estaba ahí, y había tareas pues que estaban vinculadas a ese análisis de riesgos, ¿vale? Entonces, bueno, poco a poco ya pues tenía un poco más de forma. Aunque se llama Task, la primera columna teóricamente debería llamarse Product Backlog, ¿vale? Ya más adelante lo cambiamos. Bueno, aquí teníamos en esta parte de abajo las tareas que tenían bloqueo, pues poníamos bloqueo para que unieran los responsables y vieran por qué había algo que no estaba avanzando, pues un poquito dándole forma, ¿no? ¿Preguntas de aquí? No. Vale. Luego, bueno, ya el proyecto 1, digamos, ¿vale? Ahí pues aparece también un análogo, que es una plataforma. En este caso es una plataforma robótica que tiene que moverse pues de forma automática, siguiendo unas líneas del suelo, tiene que soportar un robot de X toneladas y tiene pues que tener un manejo, ¿no?, de ese robot según la programación. Entonces, bueno, es un proyecto también de alta incertidumbre, pues porque no lo habían hecho antes, también tenía algo similar la competencia, un cliente interno de I+D, y en este caso decidimos organizar el equipo un poco mejor que la vez anterior. ¿Vale? El Product Owner esta vez claramente era alguien de ingeniería mecánica, pues porque conocía, había diseñado ya mucho tiempo y un poco sabía técnicamente de lo que trataba, ¿no? El Project Manager estaba ahí también, pues digamos, yo muchas veces decía que también era parte del equipo, eran todos un equipo más el Product Owner, pues depende, hay gente que le gusta meterlo aquí, bueno, hay muchas discusiones del Project Manager dónde va, ¿no? Pero bueno, él hacía también tareas, pues, pero más vinculadas a la gestión, ¿vale? Y luego por lo demás estaba el equipo de desarrollo, que aquí sí teníamos una persona de cada departamento, ¿vale? Sobre todo, digamos, aquí podríamos decir que hay un equipo core, que es de ingeniería mecánica, eléctrica, calidad, producción, y luego está software también y aplicaciones, pero luego está compras y logística, que es como que actúa cuando se le necesita más que nada, ¿vale? No estaba constantemente, por ejemplo, en las reuniones diarias no venía a todas, venía igual una vez a la semana a informarse un poco para poder hacer las compras de forma más coherente con lo que estaba desarrollando el equipo. Vale, entonces, bueno, este equipo un poco mejor que el anterior, la verdad es que empezó luego a funcionar muy bien. Para que veáis un poco el primer sprint, aquí ya teníamos historias, ya empezamos a estimar, teníamos una estimación por puntos. Empezó a haber problemas con las estimaciones porque en una empresa donde se ha trabajado de forma tradicional toda la vida, cuando no cumples una planificación generalmente pues tienes no un problema tú, pero hay un problema y hay consecuencias, ¿no? Entonces a la hora de estimar fue bastante complicado encontrar
la unidad de estimación, porque el tema puntos no termina un poco de cuajar, digamos. Ellos estaban acostumbrados a estimar horas, es decir, pues para este desarrollo 1500, 435 horas, porque hacían todo el desglose de tareas y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia en decir 2000 aprox que 1000, sabes, de hacer todo el desglose? Pero bueno, terminamos encontrando ya después de un par o 3 meses, ¿cómo le llamaban? Días ideales equivalentes o algo así. Bueno, estimaban en medio día un día, pero no que significaba que iban a estar un día, sino que era como un día de esfuerzo. Finalmente lo entendieron, porque costaba muchísimo el hablar de días, pero que no es un día real, que no significa que digas un día y vas a estar un día trabajando, es un día de valor. ¿Qué es eso? Bueno, al final, pues bueno, días, ¿vale? Mejor que horas. Vale, bueno, pues ahí teníamos las columnas de To Do, Doing, Done y bueno, también pues aquí seguían un poco trabajando de forma más voluntaria, sí que planificaban ya entre ellos, el Product Owner poco a poco se iba involucrando más, en este caso el Product Owner era un ingeniero mecánico, luego poco a poco se generó un departamento de I+D con un equipo ya consolidado de cada uno de las funciones, digamos, y un Product Owner que era un ingeniero mecánico ya bastante senior y que llevaba un poco todos los proyectos, pero hasta que se llegó ahí el Product Owner pasó por el jefe de departamento, por otro ingeniero, por el Project Manager, un poco fluctuando. Pero bueno, y se nota mucho, lección aprendida, la carencia del Product Owner cuando necesitas planificar y no tienes una prioridad o no tienes cómo hacerlo, ¿no? Un criterio. Pero bueno. Aquí ya estamos haciendo sprints de 2 semanas, no de 1 semana. En otro proyecto ya pasamos a hacer sprints de 3 semanas. 2-3 semanas era un poco lo ideal, 3 incluso a veces se quedaba largo, pero depende mucho del incremento, digamos, o del tipo de producto con el que estaban trabajando, porque muchas veces 2 semanas ocurría que llegabas a la revisión o a la demo y en realidad no era un producto terminado, no era funcional. Entonces es complicado el organizar el backlog o hacer el sprint backlog de tal forma que todo lo que selecciones de verdad tenga valor o sea funcional en este caso, porque no son versiones, entonces tienes que pensar mucho y el Product Owner es vital para eso, ¿no? Vale, este es otro sprint que aquí, pues como veis ya iban poniendo como unas fotitos de cómo iba quedando el producto según diseñaban para visibilidad de todos. Importante, escribimos el objetivo del proyecto. Creo que tardamos más en definir el objetivo del proyecto que en hacer una planificación de 6 horas. Estaba muy claro en el contrato, pero no estaba tan claro para el equipo. Además que cada persona entendía una cosa diferente del objetivo. Entonces, pues bueno, entenderlo ahí para mí fue ya un tropeo. Luego ya a esto ya le llamábamos backlog, teníamos estimaciones, teníamos tareas vinculadas a las historias. Sí que teníamos aquí requisitos técnicos de la máquina que eran muy importantes para las pruebas a posteriori, para que lo tuvieran en cuenta, qué cosas se iban a probar en la máquina físicamente, porque a lo mejor pues el de compra sabía algunos de los requisitos, pero incluso el Project Manager no entendía todos los requisitos técnicos. Entonces que tuvieran 5 o 6 o 12, no sé cuántos hay ahí, pues puestos en la pared. Generalmente en el contrato es donde vienen todos estos requisitos. Si abres un contrato de una de estas máquinas, por ejemplo, en un Excel, la lista de requisitos pues puedes tener fácil 1500. Entonces, claro, es algo que se firma en el contrato pero que luego nunca se revisa. Lo revisa luego el cliente y por eso hay cambios, ¿no? Digamos, pero ahí pues teníamos un poco, en cada fase del proyecto los íbamos cambiando. Pues había incluso requisitos de etiquetado y requisitos de pruebas de tolerancias, que es mucho más importante. Entonces vamos a seleccionar los importantes y tenerlos ahí para que sea, ¿no?, un poco lo lógico. ¿Vale? Como veis hay también un timeline donde poníamos los hitos del proyecto, porque claro, aquí sí que estamos hablando de un contrato fijo. Entonces hay unos hitos contractuales y lo que hacíamos era un poco hacer un release plan, digamos, en función de esos hitos, de esas entregas que teníamos que entregar. Entonces ellos sabían más o menos qué
historias o que hasta dónde había que atacar en cada sprint, 2 sprints más o menos, para organizar un poco la planificación. ¿Vale? Y bueno, claro, como son post-its, pues también se podían mover, aunque sea contractual, al final se movían. Pues no nos ha aceptado, vamos a meter dentro de 2 semanas. ¿Vale? Este es otro proyecto, el equipo, básicamente la configuración es la misma. ¿Vale? En este caso estamos hablando de una especie de robot, que por supuesto no es ese, sino que es un poco similar al que os he enseñado al inicio. Es un brazo y luego tiene, en lugar de unas pinzas, una cabeza muy grande que pues hace distintas funciones, y eso también lo tenían que desarrollar. En este caso es un I+D, pero el siguiente proyecto es algo muy similar pero ya con clientes, ¿vale? Bueno, el equipo más o menos es lo mismo, y aquí ya se hizo un poco más de caos en este proyecto porque era un proyecto muy grande, y sobre todo lo que se notaba, a diferencia del anterior, es que las personas del equipo eran también gente muy senior. Entonces, costó mucho el cambio en el sentido de que se acostumbraran a trabajar con post-its o que no se sintieran igual, ¿no? Un poco te sientes tonto tener que escribir en un post-it y pegar en la pared, aunque parezca tontería. Entonces, bueno, hicieron su propia logística de cómo querían hacer este tablón. Aquí un avance fue pues, que ya las historias tenían un criterio de aceptación, que antes no la tenían. ¿Vale? Y había un desglose de tareas. Lo que decidieron hacer aquí, como son muy tradicionales ellos, pues era como tener una línea de tiempo, ¿vale? Y lo que estuviera más cerca, esto es to do, doing that, lo que estuviera más cerca de aquí es como lo más urgente a hacer. Pues luego también lo cambiaron, pero bueno, simplemente un ejemplo. La foto, perdonad la calidad, porque tenía siempre yo problemas técnicos con esta sala de la luz. Y bueno, pues aquí tenían sus pegatinas, ¿vale? Cada departamento, y se las iban apuntando un poco a medida que hacían la planificación de sprint. Y pues lo mismo, los hitos y calendario de reuniones y un poco actualización de cómo estaba el diseño de la máquina, ¿vale? Y bueno, más o menos esto, similar al anterior, también tenían los objetivos escritos y demás, ¿vale? Y este es el proyecto 3, que es un robot muy similar, pero ya con un cabezal mucho más complejo, ¿vale? Aquí ya ocurrió que el equipo era muy grande. Aquí había gente que se movía, que venía, estaba en otro país, era bastante inestable, entonces se decidió dividirlo en dos equipos, ¿vale? Para un mismo proyecto. Y aquí pues había bastantes dificultades. En este caso había un product owner para lo que era la parte de diseño y desarrollo de la máquina, un ingeniero mecánico como antes, un equipo muy similar, y aquí había otro product owner que era el jefe de proyecto, ¿vale? Esta persona lo que hacía sobre todo era llevar la parte de pruebas que se estaban haciendo en cliente, porque aquí sí se estaban haciendo pruebas, es decir, en vez de hacerlas in situ, en la propia empresa, se estaban haciendo en cliente. Entonces esta persona lo que hacía era coordinar un poco, estar al tanto y enviar requisitos o comunicaciones a los equipos al equipo que estaba en cliente en este caso. ¿Podría haber sido un ingeniero mecánico? Sí, también podría haber sido. Aquí era un poco complicado elegir un product owner cuando esa parte del proyecto pues era entre gestión y desarrollo, no se sabía muy bien. Vale, pero bueno. ¿Y qué más comentar de este proyecto? Bueno, fue el más grande. Decidimos hacer un story mapping o algo similar, intentarlo, que nos ocupó una pared entera, y de ahí fue cuando decidimos que había que dividir este proyecto en 2 partes. Sin embargo, sí dejamos un story mapping en la pared, y lo que hacíamos era, básicamente, había sprints de 2 o 3 semanas, no recuerdo muy bien, y lo que hacíamos era el primer sprint arriba, el segundo sprint abajo, y luego todo lo demás, pues, sin planificar, y poco a poco iba subiendo, ¿no? Lo que teníamos que ir incluyendo en los sprints. Entonces, pues había, me parece que es de esta parte hacia allá, que era más de gestión, y de esta parte hacia allá, que era más la parte técnica, de un equipo y otro equipo. Sí que quisieron dejar esto en la sala, porque lo que sí que conseguimos fue una sala para el equipo, para los otros proyectos también. Tenemos la War Room, que se llama. Bueno, ahí tenían las reuniones, todos los posts, y sí. Un poco la guerra, a veces me da miedo llamarlo así, porque no sabes cuándo se van a tomar a lo literal. Pero bueno, y entonces dejaron este story map, y lo que hacían era luego, como la parte técnica estaban básicamente en máquina, y esta otra parte estaba en cliente, pues llevaban, digamos, una foto de su
story map de lo que tenían que hacer en ese sprint y lo desglosaban in situ. Entonces aquí, aunque parece un poco locura, tenían ellos en el taller pues los dos paneles, ¿vale? Tenían pues aquí las historias y un poco el desglose de tareas porque había mucha gente trabajando aquí. En este caso era uno de cada departamento o dos, entonces igual estamos hablando de 12 personas, que es un montón para un equipo. En total 24 o 30 personas en todo el proyecto. Entonces aquí pues con un poco más de tiempo, yo creo que, no lo sé, seguramente hacer un escalado o hacer distintos proyectos, subproyectos del mismo proyecto con un poco más de sentido podría ayudar a desarrollarlo de forma más, pues eso, que tenga más sentido común, ¿no? Y bueno, en principio estos son un poco los 3 proyectos. Luego aquí he mencionado algunas dificultades y demás. Alguien en el meetup me dijo, oye, pues coméntanos las dificultades y tal, y bueno, os las he ido comentando ya un poco. Pero sobre todo, ya me ha dicho Jesús de la hora, sobre todo las he escrito aquí, podría escribir hojas y hojas y hojas, pero bueno, un poco para que tuvierais una idea, lo he dividido un poco entre equipo y personas y luego prácticas, ¿vale? En equipo, sobre todo la mentalidad de lo hemos hecho así toda la vida, es súper complicado, de eso si vas hablando con gente que tiene pues igual ideas de innovar más o de cambio, ¿no? Suele ser la gente más senior. Lo de muchas veces me ha pasado de introducir un cambio, cuesta un poco que se adapten, el equipo se adapta y cuando quieres mejorar ese cambio ya no lo quieren cambiar, porque como les cuesta cambiar cosas, pues aceptamos ya, pero ya ve no. Entonces bueno, es un poco... El equipo se transformó en senior. Sí. Bueno, luego hay miembros del equipo que están quemados, desmotivados por los cambios o con miedo a ser demasiado radical, pues también es un poco punto de bloqueo. Sobre todo, pues yo recuerdo siempre decir que en cada equipo tenía el quemado alfa, que es un poco el que está muy quemado, pero también lo contagia a los demás. Entonces se genera como un ambiente un poco complicado, ¿no? Sí. Luego, pues bueno, el mantener el hábito del equipo. Me han llegado a decir esta frase: si no vienes tú, no hay daily, o no hacemos la reunión. Entonces, claro, el momento del día creo que fue de los más felices del año cuando llegué y vi que estaban haciendo todo, ¿no? Puede ser. Claro, entonces, pues el conseguir ese hábito solo se consigue a través del ejemplo y de insistir, sí. Y luego pues la figura del product owner ausente que bueno, pues lo que os he comentado antes, ¿no? Nunca hacer sprints en una semana no más. Tema de estimación, pues lo que os he comentado, miedo a estimar, a comprometerse, pues porque previamente han tenido problemas o consecuencias por no haber cumplido la planificación. El encontrar las unidades de estimación, lo que os he comentado, días equivalentes ideales o algo así. Difícil. Tomarse en serio las retrospectivas. Alguna vez me han dicho, parece que son las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Entonces, bueno, más o menos. Pero bueno, sobre todo es fácil perderse en las dinámicas que son muy divertidas cuando eres facilitador, ¿no? De, voy a probar algo diferente, pero el de verdad que la gente se lo tome en serio y el tener un plan de acción y seguirlo, para mí fue bastante difícil, sobre todo al inicio. Product Backlog, el vincular los requisitos a las tareas, lo que os he comentado antes. El refinar el backlog antes de la planificación, pues si te falta el product owner es complicado también. La demo es una demo, no es una revisión donde se sienta todo el mundo y empieza a sacar pegas porque lo han mirado antes solo por encima, sino es una demo de que vale, previamente lo habéis consultado con todo el equipo o las personas que tenían un poco que dar feedback sobre el producto o el diseño. ¿Sí? No lo entiendo bien, o sea, se supone que una demo en Scrum es enseñarle a los que van a usar eso y que te den feedback, ¿no? Eso. Y eso lo entiendes tú como demo. Eso es. Aquí lo que ocurría es que al final para revisar un diseño, ellos se juntaban con un supervisor técnico, por ejemplo, y revisaban el diseño paso tras paso y hacían pruebas de cálculo o de colisión. Entonces muchas veces lo suyo es venir ya a la demo con un resultado y que den feedback de, joder, porque claro, si el resultado da negativo, no está terminado, digamos, no lo van a aceptar. Entonces muchas veces venían a hacer todas las pruebas a la demo. Entonces ya no es demo, sino es una revisión detallada del incremento, ¿no? Que debería haber hecho eso antes, debería haber. Exacto. ¿Qué más? El concepto en Scrum, el T y T es al revés.
¿no? O sea, tú vas a revisar, vas a enseñar en vivo lo que tienes. Bueno, claro, sí, porque haces pruebas con el usuario. Claro. Aquí en ese sentido, eso es, el usuario va a ser cuando ya hagas el prototipo y el operario lo vaya a utilizar, por ejemplo. Eso sí, pero bueno, previamente pues sí. No correcta definición de personas para la generación de historias de usuario. Aquí tuvimos muchos problemas al generar historias de usuario porque como había muchos especialistas, cada especialista pensaba en su área, ¿no? Pues a lo mejor la historia de usuario de un ingeniero eléctrico tenía que ver pues con algún rol de electricidad y el del project manager siempre era el cliente o siempre era... Entonces pues el definir como esas personas, ¿no?, que le llaman o esos roles, un poco que ellos lo entiendan bien para poder dar contexto a las historias de usuario. Muchas veces terminaban siempre hablando como tal rol, siempre decían el mismo rol, como cliente, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco de diversidad ahí. ¿Qué es un ejemplo de una persona? En este contexto, por ejemplo, si estás diseñando una máquina que va a utilizar un operario, el operario puede ser una persona, es el usuario de la máquina. O alguien de mantenimiento no es lo mismo que el operario de producción o el operario de mantenimiento, son diferentes. ¿Vale? Y más o menos, yo creo que eso es todo. No sé, ¿hay pizzas esperando? Si queréis preguntar, podemos hacer las dos cosas, una multitarea o un poco, ¿no? Ya las pizzas, Sí. Eso es. Tengo aquí otra diapositiva que es un poco tema logros, pero lo dejamos aquí, cogemos pizzas y luego pongo la diapositiva de logros si queréis leerlo un poco porque va a ser más sencillo. ¿Vale? Una preguntilla, ¿de las retrospectivas tienes alguna información? ¿Algo que te funcionara o...? Porque nosotros, bueno, en Empresa nos pasa, me encanta la frase y pasa exactamente igual. Sí, lo de los alcohólicos anónimos. Bueno, sí. Claro, las dinámicas yo creo que son importantes. O puedes Claro. conseguir algo o puedes todo lo contrario. A mí me ha pasado que empecé al principio a buscar dinámicas diferentes, porque no quería hacer siempre lo mismo, de que ha ido bien, que podía ir mejor y de lo que podía ir mejor un plan de acción. Solecito, la nube. Claro, pues sol, nube, barco, tal, y dices, joder, estamos haciendo siempre lo mismo. Lo que pasa es que, claro, yo me lo paso muy bien, pero ellos dicen, estamos ahora aquí, piensa en esta metáfora y tal. Entonces, bueno, con el equipo senior, por ejemplo, que es el último que os he comentado, el que se inventó su propio tal, con ellos siempre que ha ido bien, que podía ir mejor y plan de acción, ya está. Se han acostumbrado a eso y cada vez sacaban cosas. Pues dije, bueno, pues no lo cambiamos más, porque no querían tampoco ponerse aquí con el tema de técnicas. Pues lo que hice un día fue hacer una retro de las retro. Llevé técnicas diferentes y dije, vale, vamos a ver qué os gusta y ponerles como facilitadores a diferentes, pues para que no fuera siempre yo, porque al final parece que les estaba presionando. Pues dice, vale, vamos a elegir las que os gustan para sacar información un poco del sprint y hacer un plan de acción. Entonces, pues un día con bizcocho, siempre llevar comida, ¿vale? En esta empresa todo tenía su precio en empanadillas. Entonces dije, vale, llevo empanadillas y hacemos una retro de la retro. Entonces eligieron dinámicas que les gustaban o podían traer de su casa, cartas, lo que fuera. Y cada semana pues algunas dinámicas salían mejor o peor, digamos facilitadas, pero luego tenías la información. Y luego el que hacía la retro era encargado también de perseguir durante la semana, porque a mí me costaba mucho decir, joder, ¿cómo vais con esto? Es que, joder, parece que estás ahí con el látigo. Entonces, bueno, eso es lo que me vi la luz un poquito más. Se puede ceder esa rol de decir, vale, ¿quién quiere coger la retro? Claro. ¿Quién quiere coger la retro? Eso es. Lo que pasa es que hay una lucha interna, el que es el facilitador, de opino o hago de facilitador. Pero también te sirve para que empatice luego contigo como facilitador. Ya que difícil. Eso es. Muy bueno, me ha gustado, gracias. Muy bien. Pero eso.